Y luego de 3 citaciones, el jefe de asesores de la presidencia de La Moneda, Miguel Crispi, asistió este lunes a la comisión investigadora por el caso Convenios en la Cámara de Diputados. En esa instancia, Crispi aseguró que tomó conocimiento de un rumor sobre el caso el pasado 7 de junio, 9 días antes de que estallara el escándalo. Queremos profundizar en este y también en otros temas políticos junto al diputado del PPD, Raúl Soto. ¿Cómo está, diputado? Hola, Davor, muy buenos días. Saludos a Carla y a todos quienes nos ven desde sus casas. Hola, diputado, muy buen día. ¿Quedó conforme con las explicaciones que dio el jefe de asesores del segundo piso de La Moneda? No quedamos conformes sin duda alguna. Se generan nuevas dudas, nuevas interrogantes a propósito de sus declaraciones, pero obviamente que al menos se da por superado el impasse respecto de la negativa a concurrir que tuvo instalado el conflicto y la crisis en La Moneda durante meses, debido a un error del propio Miguel Crispi, que en la primera y en la segunda citación no quiso concurrir, generando, creo, un daño irreparable y muy grande al gobierno, ¿no? Yo creo que ahí hay una responsabilidad que sin duda tendrá que asumirse y tendrá que reflexionarse por parte del propio gobierno, porque se estiró demasiado el chicle, se dieron muchos argumentos, se trató de hacer una defensa corporativa al señor Miguel Crispi, cuando en realidad lo único que se estaba pidiendo era que concurriera, que entregara la información de la cual disponía y que colaborara con la investigación que estaba en curso a propósito del caso Fundaciones, ¿no? Para que se caiga quien caiga, que había señalado el propio presidente Boric, se hiciera carne y pasáramos de las palabras a los hechos, ¿no? Muy por el contrario, se dio en un comienzo una señal más bien de ocultamiento, de protección, y eso la ciudadanía no lo entendió. Creo que fue contraproducente, nos causó daño como gobierno y bueno, en el camino se dan cuenta el error a propósito de lo que señaló el propio Contralor en la comisión investigadora y se termina corrigiendo, termina viniendo y lo hace, creo, en una actitud positiva de colaboración, de entregar toda la información que tiene a la vista, pero nos deja con una interrogante que es fundamental y que es si el señor Miguel Crispi, jefe de asesores del segundo piso, hizo o no todo lo que debía o podía hacer desde el momento que tomó conocimiento del caso Fundaciones, específicamente del caso Democracia Viva en Antofagasta el día 7 de junio. Creo que dejar pasar 9 días entre que él toma conocimiento de un hecho de corrupción tan grave, por más que en ese momento no haya sido confirmado y haya sido solo un rumor, como él dijo, 9 días para que se entere el presidente de la República, que es la persona que él está llamado a asesorar, a proteger, a ayudar, me parece que es demasiado tiempo, que no haya informado además al ministro de la cartera, Carlos Monte, y solamente lo haya hecho con la subsecretaria de la cartera, que además es de su propio partido político. Me parece que todo esto habla de una falta de diligencia, ¿no? No hizo todo lo que debió haber hecho para ejecutar bien su cargo en torno a una información grave que llegó a su conocimiento. Diputado, y desde ese punto de vista, y escuchando su planteamiento, ¿tiene piso Miguel Crispi para seguir a cargo de los asesores del segundo piso de La Moneda o debe salir, como han planteado algunos parlamentarios? Bueno, yo en eso soy bien prudente porque es un asesor de exclusiva confianza del presidente de la República y quien tiene la facultad para removerlo o para mantenerlo es el presidente Boric. Y yo creo que él tiene que hacer hoy día la evaluación respecto de qué tan grave considera que es este error que cometió, de cuánto daño causó al gobierno y si está siendo útil a los objetivos del gobierno en cuanto a proyecto político, en cuanto a programa de gobierno, o más bien está siendo un escollo, está siendo un problema. Y yo al menos pondría el énfasis ahí, ¿no? Parece evidente que está siendo un problema que ha generado una crisis en La Moneda, que ha llevado un problema de corrupción que estaba instalado, ¿verdad?, más bien en los partidos políticos, a la esfera de La Moneda, y eso eventualmente que es peligroso, ¿no? Representa un riesgo. Yo creo que hoy día el principal rol del jefe asesor del segundo piso es que sea una persona con buenas redes políticas que permita apagar incendios, que permita generar un dique de contención a las crisis, al presidente y a La Moneda, al núcleo de toma de decisiones del gobierno respecto de dónde está efectivamente el poder, y no que lleve los problemas, no que los genere, ¿no? Y desde esa perspectiva, bueno, si el presidente hace una evaluación respecto de su rol y considera que debe salir, nosotros por cierto que lo vamos a respaldar y ojalá que también se pueda incorporar allí gente del socialismo democrático, gente con más experiencia política, gente que ayude a la toma de decisiones donde creemos que en muchos casos se están generando problemas, porque no es posible
que, dada la decisión de Miguel Crispi de no asistir en las 2 primeras oportunidades, el gobierno, lejos de decirle que estaba incurriendo en un error, ¿verdad?, salen 3 ministros del comité político a sustentar esa misma tesis. La ministra Carolina Toá primero, después la ministra Jara y después el ministro Cordero. Y después de las declaraciones del Contralor recién tienen que darse cuenta del error, ¿no? ¿Diputado? Yo creo que falta ahí un filtro más político en el proceso de toma de decisiones del gobierno, ya sea en el segundo piso como también en el comité político que debe ser revisado y corregido a la brevedad. Claro, es que ahí hay una contradicción en el sentido de decir que este es un error de Miguel Crispi el no haber ido en su momento, y al mismo tiempo usted lo dice y fue así, también ver que los ministros salen a defender esa alternativa, a decir que está bien y que finalmente él puede no ir a la instancia. Entonces, usted lo dice como que hubiese sido una decisión de Crispi, pero tengo la impresión de que uno pudiera colegir que fue una decisión, una estrategia absolutamente respaldada por el gobierno y por el propio presidente, porque uno entiende que los asesores, en este caso, no se mandan solos, ¿no? Porque hoy día usted pensaría que el presidente pudiera quitarle el respaldo o reprocharle eso que al parecer no es un error, es una decisión, una postura del gobierno. Sí, yo creo que ambas cosas, Carla, porque lo primero que señala el gobierno es que la decisión, en primera instancia, de no asistir por los motivos que se dieron en su momento, era de Miguel Crispi y que en función de esa decisión de Miguel Crispi es que el gobierno decide respaldarlo y hacer esta estrategia jurídica y comunicacional de defensa, ¿no? Y por lo tanto ambas cosas son un error. Primero, Miguel Crispi debe haber dicho, oye, yo estoy disponible como funcionario público a concurrir, a colaborar, a aportar para no afectar y no causar daño al gobierno. Y por lo tanto busquemos una estrategia distinta, ¿no? Conversemos con el Contralor, conversemos con los parlamentarios de la comisión y tratemos de buscar el mejor entendimiento posible. Eso no fue lo que ocurrió, por lo tanto yo creo que acá hay un error tanto de Crispi, que tiene responsabilidad, como también de la estrategia del gobierno, que fue evidentemente errada. Diputado, y más allá de este caso puntual, usted habló durante esta semana de que no se protegió al gobierno, no se protegió al presidente, que hubo descuidos, que ha habido falta de pulcritud, también lo escuchado en sus declaraciones. ¿Ve esa misma apreciación en otras aristas del gobierno del presidente Gabriel Boric? ¿Siente que el gobierno está un poco a la deriva en algunos temas? Yo siento que el gobierno está demasiado a la defensiva permanentemente y está más bien reaccionando que controlando el devenir de la agenda pública, ¿no? Y eso evidentemente que es preocupante. Yo creo que es necesario hacer algunas revisiones en términos de cómo se están coordinando las estrategias políticas, de cómo se están tomando las decisiones, de quiénes estamos escuchando, porque si vamos a este caso concreto de la estrategia que se utilizó para defender a Miguel Crispi y decir que no iba a venir en una primera y segunda instancia de la comisión, es un argumento jurídico que se da, que puede ser muy defendible desde la perspectiva jurídica, ¿no? Esta polémica que se arma entre el Contralor y el ministro Cordero, las tesis jurídicas siempre pueden ser defendibles, ¿no? Pero desde la perspectiva política, eso era indefendible, ¿no? Cuando hace semanas el presidente Boric había dicho caiga quien caiga, se trata de hechos de corrupción grave, no podía un funcionario de gobierno cercano al propio presidente Boric negarse a colaborar. Eso era absolutamente inentendible y contraproducente. Entonces, en mi impresión, lo que está faltando es un filtro político en el proceso de toma de decisiones de alguien que diga, bueno, esto sí, esto no, esto más adelante, esto ahora, esto hay que hacerlo de forma distinta porque de lo contrario, ¿verdad?, nos vamos a estar disparando en los pies. Entonces, cuando no hay ese filtro político adecuado, ¿verdad?, se terminan cometiendo errores. Y yo creo que ahí el comité político, ¿verdad?, tiene que coordinarse de mucho mejor manera con el segundo piso y el grupo de asesores que tiene el presidente tiene que cumplir su rol de mejor manera. Diputado, para pasar y dejar un poco de lado el tema de Crispi propiamente tal y ir a otra cosa que me parece de mucha relevancia. Usted recién hablaba del control de la agenda y yo le quiero preguntar por el impulso de la agenda legislativa por parte del Ejecutivo sobre todo, porque estamos llegando a fin de año, estamos con un proceso constituyente todavía abierto, ahora empiezan las campañas y probablemente hasta el 17 de diciembre vamos a estar hablando de esto. Todavía no tenemos, por ejemplo, reforma a las pensiones, que era como para hace 4 gobiernos. ¿Vamos a volver a terminar este año sin una reforma así de importante? Bueno, a mí me parece eso absolutamente lamentable, creo que ha sido un error
de la ministra Jara el hecho de haber congelado la tramitación de la reforma de pensiones utilizando como excusa el plebiscito del 17 de diciembre. Yo creo que si hay algo que hacer respecto del proceso anterior es aprender las lecciones de las cosas que se hicieron mal, ¿no? De los errores que se cometieron. Y eso nos viene a la memoria cuando el exministro Giorgio Jackson, hoy día fuera del gobierno, trató de ligar el devenir del gobierno y la ejecución del programa al resultado del plebiscito anterior, ¿no? Yo creo que no podemos estar repitiendo permanentemente los mismos errores. Yo creo que alguien tiene que poner esas alertas políticas para que no se sigan cometiendo errores no forzados. La tramitación de la reforma de pensiones debe continuar y si no hay acuerdo, bueno, hay que decir por qué no hay acuerdo y es porque la oposición ha estado durísima y no quiere ceder un ápice respecto de su postura extrema para llegar a un entendimiento y un acuerdo que nos permita modificar un sistema de pensiones que ha fracasado, que hoy día se quiere perpetuar además en el proceso constitucional que está en curso por parte de la oposición para hacer una defensa corporativa de la AFP, pero avancemos. Miren, acá nadie está diciendo que vamos de un extremo a otro, que pasemos de un sistema AFP a un sistema de reparto 100%, sino que tratemos de buscar un punto medio donde converjan las distintas miradas, donde tengamos un sistema mixto que sea razonable, que tenga cuentas individuales, que también tenga solidaridad y que permita cumplir el objetivo de mejorarle las pensiones a los adultos mayores de nuestro país. Ya, yo creo, pero diputado, Carla, ese acuerdo ha sido súper esquivo, ha costado mucho llegar a ese acuerdo en casi 2 años de gobierno. Ahora, como decíamos, viene el fin de año, después viene el verano, enero, yo no sé cuánto acuerdo se va a poder hacer, después tenemos receso legislativo, después ya vamos a estar en marzo y entramos en un año electoral. Entonces, mi pregunta es, ¿el próximo año habrá mejor clima que hoy para llegar a acuerdo o no se va a tender a poner más esquivo el acuerdo a raíz de que vamos a tener municipales ese año? ¿Podríamos terminar el gobierno sin reforma a las pensiones? Bueno, yo espero que no. Yo creo que, Carla, y con esto soy absolutamente categórico, la prueba de fuego, no del gobierno, del sistema político chileno es la reforma de pensiones. Si no tenemos un acuerdo en materia de reforma de pensiones, el sistema político chileno se fue al carajo. Significa que es incapaz de ponerse de acuerdo en nada para solucionar absolutamente ningún problema de los chilenos. Y cuando el sistema político fracasa, lo que se genera es desesperanza y lo que viene a la vuelta de la esquina es el autoritarismo y el populismo. Por lo tanto, mi llamado es a la responsabilidad. Y esto yo se lo he dicho tanto a la oposición como al gobierno. Ambos tenemos que ceder en nuestras posiciones. No podemos estar en las trincheras ideológicas, que por un lado no más AFP, por el otro lado con mi plata no. Si entre medio hay un mundo de posibilidades que son sensatas, razonables, en las cuales podemos encontrarnos, digo. Y yo creo que ese es el escenario que tenemos que buscar. Hay que ponernos creativos, hay que ver fórmulas distintas. Por ejemplo, desde el PPD nosotros, para romper justamente ese hielo, hace un tiempo atrás propusimos que el 6% adicional, 2% fuera a cuentas individuales, 2% a solidaridad y 2% a un seguro de longevidad que permita rebajar las tablas de mortalidad y que las personas que tienen una sobrevida permitan financiar sus pensiones a propósito de ese seguro. Una medida que estaba incorporada también en el proyecto de pensiones del expresidente Piñera, que hoy día tiene apoyo transversal y que podría ser perfectamente una llave para destrabar esta reforma de pensiones y tener un acuerdo y viabilizar un cambio que permita mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores de nuestro país. Entonces, tratemos de generar ese tipo de iniciativas que vayan acercando posiciones, no polarizando y alejando aún más, porque si no, simplemente no vamos a ser capaces. Miren, no tuvimos reforma tributaria y ahora, ¿verdad? Algunos quieren que el gobierno lleve a votación la reforma de pensiones sin acuerdo, corriendo el riesgo de que nuevamente se repita la experiencia del fracaso de la reforma tributaria, y otros quieren evitar que exista un acuerdo tratando de poner barreras ideológicas, ¿no? Yo creo que eso hay que romperlo, hay que pensar de una vez por todas en Chile, porque acá lo que está en juego es la credibilidad del sistema político completo. Diputado Raúl Soto, muchas gracias por esta entrevista, que esté bien, que tenga una buena jornada. Gracias, diputado. Muchas gracias, muy buen día. Gracias, buen día.